A los 68 años, vendí la empresa que había levantado desde cero por $58 millones. Para celebrarlo invité a mi único hijo y a su esposa al restaurante más elegante de la ciudad. Él sonrió, brindó por mi éxito, y cuando pensó que no lo veía, intentó matarme. Lo que mi hijo no sabía era que alguien más estaba observando, y aquella advertencia silenciosa daría inicio a un plan para desmantelar su mundo, pedazo por pedazo. Antes de continuar con esta historia, cuéntenme desde dónde me están viendo en los comentarios. Y no olviden dar like a este video y suscribirse al canal si creen que un legado se construye, no solo se hereda. El restaurante era de esos lugares donde el silencio pesaba. Solo se interrumpía por el suave tintinear de los cubiertos contra la loza y el murmullo bajo de conversaciones entre personas que nunca necesitaban alzar la voz para hacerse escuchar. Frente al mantel blanco impecable, mi hijo Raúl y su esposa Lucía actuaban. Sus sonrisas parecían demasiado forzadas, sus elogios demasiado ensayados. Me miraban con una admiración que sonaba aprendida, como si hubieran practicado cada gesto en el auto camino al lugar. 58 millones, papá, dijo Raúl sacudiendo la cabeza como incrédulo. La copa de cristal parecía frágil en su mano. ¿Puedes siquiera imaginar ese número? Es increíble. Un verdadero testimonio de toda tu vida, me limité a asentir, dando un sorbo lento a mi jugo de arándano. Podía saborear la mentira detrás de sus palabras. Tenía un sabor conocido, amargo y punzante. Durante 40 años había entregado mi vida a Calderón Logística, empezando con un solo camión usado y la convicción de que podía hacerlo mejor que cualquiera. Recordaba las noches en vela, la grasa bajo mis uñas, la preocupación constante que me retorcía el estómago. Construí esa empresa con sudor e integridad, dos cosas que Raúl jamás comprendió. Él veía los 58 millones de dólares, pero nunca vio el sacrificio. Lucía estiró la mano y la posó sobre la mía. Su piel estaba fría, su contacto fugaz. Estamos tan orgullosos de ti, Joaquín. De verdad, ahora por fin puedes relajarte, disfrutar de los frutos de tu esfuerzo. Déjanos cuidarte. La frase quedó flotando en el aire. Déjanos cuidarte. Sonaba menos a ofrecimiento y más a propuesta calculada. Miré a mi hijo, buscando al niño que recordaba. Aquel que solía ir sentado a mi lado en el primer camión, con su pequeña mano apretando un cochecito de juguete. Pero ese niño ya no existía. En su lugar había un hombre con la mirada fría y dura del derecho adquirido. Mi difunta esposa Alicia lo había notado años atrás. Recuerdo verla parada junto a la ventana después de una de las tantas peticiones de dinero de Raúl, con una tristeza callada en los ojos. «Ten cuidado, Joaquín», me advirtió. «Él te ve como un banco, no como un padre». En ese momento pensé que exageraba. Ahora, sentado en aquel templo de lujo, sus palabras resonaban en mi mente como una profecía. La conversación derivó en un río superficial de cortesías vacías. Me preguntaban por mi salud, pero no esperaban la respuesta. Hablaban de sus planes, un viaje a Europa, un auto nuevo, todo con la seguridad de que sus problemas de dinero ya eran cosa del pasado. Estaban gastando mi dinero antes de que siquiera llegara a mi cuenta. Sentí ese dolor conocido en el pecho, el mismo latido apagado de decepción que me acompañaba cada vez que estaba cerca de mi hijo. Había deseado que esa noche fuera distinta, que la magnitud de este logro me ganara aunque fuera un poco de respeto verdadero. Pero me equivoqué. No era un padre celebrando con su familia, era una bóveda lista para ser abierta. Cuando retiraron el plato principal, Raúl se levantó con una sonrisa más amplia. «Lucía, mi amor», dijo extendiendo la mano, «están tocando nuestra canción. ¿Bailas conmigo?» Era un clásico, una balada lenta de otra época, otra actuación, otra muestra diseñada para convencerme de lo enamorados y felices que eran. Lucía aceptó con una inclinación tímida y caminaron hasta la pequeña pista de baile junto al piano de cola. Los miré moverse juntos, sus cuerpos siguiendo el mismo compás. A lo lejos eran la imagen perfecta de la felicidad, pero yo sabía la verdad. Ya había pagado las deudas de juego de Raúl 3 veces. Firmé como aval la hipoteca de esa casa enorme que nunca pudieron costear. Su vida, de revista, era una ilusión frágil sostenida con mi dinero. Volví mi atención a la copa, solo jugo de arándano. Mi médico había sido claro en la última revisión. «Tu corazón es fuerte, Joaquín, pero no es indestructible.
Nada de whisky. De ahora en adelante, solo jugo de arándano. Era un pequeño sacrificio por más años de vida. Removí el líquido rojo profundo en el vaso, escuchando el tintinear del hielo contra el cristal. Una vida que pensaba disfrutar. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre con uniforme impecable de guardia de seguridad se acercaba a mi mesa. Mayor, quizá un poco más de 60, con la espalda recta como una barra de acero y una mirada que no dejaba escapar nada. Se movía con calma y firmeza, sus ojos fijos en mí. Se detuvo a mi lado e inclinó levemente la cabeza, como si fuera a compartir un secreto. «Señor Callahan», dijo con voz baja y grave. Era tranquila, pero cargada de una urgencia imposible de ignorar. «No quiero alarmarlo, señor». Hizo una pausa. Su vista se dirigió hacia la pista de baile y luego regresó a mí. Estaba junto a la barra. Vi a su hijo. Cuando volvía a la mesa hace unos minutos, creyó que nadie lo observaba. Lo vi verter algo de un pequeño frasco en su jugo. El mundo se detuvo. La música del piano se desvaneció. El sonido de las copas desapareció. Lo único que escuchaba era el golpe desesperado de mi corazón. Miré al hombre cuyo gafete decía Mateo. Su rostro mostraba preocupación profesional, pero en sus ojos había angustia genuina. Decía la verdad. No me sobresalté, no grité. Años de negociar contratos difíciles y de enfrentar crisis me habían enseñado a controlar mis reacciones. Una oleada helada me recorrió el cuerpo tan intensa que sentí como si agua con hielo me corriera por las venas. Bajé la mirada hacia la copa que tenía en la mano. El líquido rojo profundo que antes simbolizaba mis decisiones saludables ahora parecía un vaso de veneno. Cada fibra de mi cuerpo me gritaba que lo arrojara contra la pared, que enfrentara a mi hijo, que armara un escándalo. Pero no hice nada de eso. Simplemente miré a Mateo, y entre nosotros pasó un entendimiento silencioso. Le di un solo movimiento de cabeza, casi imperceptible. Era todo lo que necesitaba. Se irguió, tocó levemente el borde de su gorra y se alejó, perdiéndose de nuevo en las sombras del restaurante. Mi mente corría uniendo piezas que me había negado a ver por años. La impaciencia de Raúl, sus preguntas constantes sobre mi testamento, su frustración cuando le decía que planeaba vivir 20 años más. No era solo codicia, era algo mucho más oscuro. No solo quería mi dinero, me quería fuera. El muchacho que yo había criado, el niño al que había amado, acababa de intentar asesinarme por su herencia. El pensamiento era tan monstruoso, tan antinatural, que por un segundo se me cortó la respiración, pero la lógica fría y dura era innegable. Los 58 millones de dólares no habían sido una celebración, habían sido una sentencia de muerte. Justo entonces la canción terminó. Vi a Raúl y a Lucía regresando a la mesa, con las caras encendidas de risa. Se veían tan normales, tan felices. Mi propio hijo caminando hacia mí, con una sonrisa minutos después de intentar envenenarme. La frialdad dentro de mí se solidificó en algo más, algo duro y filoso. Era determinación. Cuando se sentaron, monté la actuación de mi vida. Me tomé el estómago dejando escapar un suave quejido. «Lucía, tu padre es un pésimo actor». Raúl se rió. Negué con la cabeza forzando una expresión de dolor en mi rostro. «No, no es eso», dije con voz deliberadamente débil. «Mi estómago». Se me cerró de golpe. Un problema viejo. Creo que necesito irme a casa. El rostro de Lucía se llenó de una teatral preocupación. «Ay, Dios mío, Joaquín, ¿necesitas un médico? Déjanos llevarte a casa». «No, no», respondí moviendo la mano con desdén. Esta era la parte crítica. No podía permitir que se me acercaran. «Se me pasará. Solo necesito recostarme. Ya pedí un Uber. Está esperándome afuera». Raúl se levantó ayudándome a salir de la silla. Su mano en mi brazo se sentía como un hierro candente. «¿Seguro, papá? No nos importa». «Estoy seguro», afirmé con firmeza. Me apoyé en la mesa y en ese momento mi mano rozó el vaso alto de jugo de arándano. Con un gesto que parecía completamente accidental lo derribé. El líquido rojo se desparramó sobre el mantel blanco como un charco de sangre. «Ay, qué torpe soy», murmuré. Mientras ellos se distraían llamando a un mesero, agarré la gruesa servilleta que había absorbido la mayor parte del derrame. Era pesada y húmeda en mi mano. Con el pretexto de limpiar mis pantalones metí el papel doblado con rapidez en el fondo de mi abrigo. Era mi única prueba, la única evidencia de aquella verdad terrible.
No esperé a que dijeran una palabra más. Me di la vuelta y caminé lo más rápido que mis piernas temblorosas me lo permitían. No quise mirar atrás. No quería ver la expresión de satisfacción que sabía que se estaría dibujando en sus rostros. 15 minutos después, ya iba en la parte trasera de un auto silencioso, las luces de la ciudad convirtiéndose en líneas de color a través de la ventana. Mi mano seguía en el bolsillo, apretando la servilleta húmeda. El aire estaba impregnado con el olor dulce y empalagoso de arándano. Aún no sentía rabia ni tristeza. Eso llegaría después. En ese momento lo único que me invadía era una claridad fría y absoluta. La trampa había sido tendida para mí esa noche, pero al tener la prueba en mis manos, supe que en realidad eran ellos los que ya estaban atrapados. No era el final, era el comienzo. El Uber me dejó a unas cuadras de mi casa y se perdió en el río de tráfico nocturno. Me quedé un instante bajo la luz anaranjada de un farol, con la servilleta doblada pesando en el bolsillo de mi abrigo. Mi hogar estaba al final de la calle, sus luces cálidas brillando como un faro en la oscuridad. Pero no podía entrar ahí, no todavía. Esa casa estaba llena de recuerdos habitados por los fantasmas de una vida que ahora comprendía había sido una mentira construida con cuidado. Las fotos sobre la repisa, las vacaciones familiares, los cumpleaños, todo me parecía manchado, como un cuadro hermoso cubierto por una fina capa de veneno. Entrar ahora sería aceptar la derrota, dejar que el dolor y el shock me aplastaran, y no podía darme ese lujo. El dolor era para quienes podían permitírselo. Yo necesitaba certeza. Caminé en dirección contraria, alejándome de las calles tranquilas del vecindario y dirigiéndome hacia las luces frías e impersonales del centro. La noche ahí estaba cargada de otra energía. Sirenas sonaban a lo lejos. El zumbido de la ciudad era constante, impasible, encajaba con mi estado de ánimo. Necesitaba frialdad, necesitaba datos, un lugar donde la verdad se midiera en cifras, no en matices de amor y traición. Conocía un sitio, un laboratorio privado, escondido en un edificio médico, que ofrecía servicio las 24 horas para clientes adinerados que valoraban rapidez y discreción. Calderón Logística solía tener contrato con ellos para pruebas de drogas a empleados. Crucé las puertas automáticas de vidrio y entré a un vestíbulo silencioso y frío. El aire olía a desinfectante y ozono. Un joven estaba sentado detrás de un vidrio grueso, iluminado por la luz de un monitor. Alzó la vista, con expresión neutra. Saqué la servilleta húmeda de mi bolsillo. La había guardado en una bolsa plástica que recogí de un bote de basura en la calle. La coloqué en la bandeja de la ventanilla. Necesito un análisis toxicológico completo de esto, dije con la voz firme, sin dejar que se notara el torbellino por dentro, que necesitaba saber todo lo que contenía, orgánico e inorgánico, que lo quería listo esa misma noche y que el dinero no era problema. El técnico, cuyo gafete decía Benjamín, asintió sin más, cerró el cajón, revisó la muestra con desapego profesional y empezó a teclear en su computadora, advirtiendo que un panel toxicológico prioridad 1 sería costoso, a lo que respondí que lo hiciera mientras sacaba mi tarjeta. La pasó, me deslizó un formulario y señaló una línea al final, explicando que requeriría un número de contacto o un correo para enviar los resultados cifrados cuando estuvieran listos. En unas 3 o 4 horas, anoté mi correo privado, devolví el papel y me di la vuelta para irme. Había una sala de espera pequeña y estéril, pero no pude quedarme ahí. No podía estar quieto, necesitaba moverme, así que encontré a una cuadra un dinero abierto toda la noche, de esos lugares que parecen fuera del tiempo. Pedí un café negro que no pensaba tomar y me senté en una cabina junto a la ventana a ver cómo se desplegaba la vida nocturna de la ciudad. Mi mente empezó a procesar la situación con la misma lógica metódica con la que construí mi empresa. El primer impulso, el de cualquier ciudadano, fue llamar a la policía para denunciar el delito, pero descarté la idea enseguida porque un reporte generaría un registro público y la historia se filtraría a la prensa. Ya veía los titulares. Magnate de la logística Joaquín Calderón envenenado por su propio hijo. Mi nombre, el de mi compañía, mi legado, todo quedaría atado para siempre a ese acto de traición cortante como una sola cuchillada, y la memoria de Alicia terminaría arrastrada por el lodo, convertida en espectáculo para tabloides y columnistas de chismes.
No, esto no era un crimen que se curara con un juicio público y una condena. Era un cáncer maligno dentro de mi familia que exigía no las esposas de un policía, sino el bisturí de un cirujano, una extirpación privada, precisa y radical. Repasé hacia atrás buscando señales que debía haber visto. A Raúl de niño, capaz de mentir con cara serena e inocente. Lo recordé culpando al hijo del vecino por una ventana que él había roto, una mentira que sostuvo incluso cuando se le mostró la verdad. Pensé en su adolescencia, la racha de cosas prestadas y jamás devueltas, el desdén casual por la propiedad y los sentimientos ajenos. Yo lo llamé descuido, inmadurez. Me inventé excusas diciéndome que se le pasaría con el tiempo. Alicia lo supo mejor y trató de advertirme. Fui un necio, cariñoso, esperanzado, pero al final ciego. Lo que más helaba la sangre era el frasco. Mateo, el guardia de seguridad, había sido específico, un frasquito, lo que significaba que no se trató de un arrebato impulsivo de ira, sino de algo premeditado. Mi hijo, mi único descendiente, había investigado mis problemas de salud, había conseguido una sustancia específica y la llevó al restaurante con un propósito claro y único. Esperó el momento oportuno, ese instante de distracción, para convertir una cena de celebración en una ejecución. Me sonrió, brindó por mi salud, sabiendo que acababa de poner en mi copa mi sentencia de muerte. La frialdad absoluta de su acto, la falta total de alma, fue lo que me heló la sangre. Mi teléfono vibró sobre la mesa, era un correo electrónico, la línea de asunto era una cadena estéril de números, un número de expediente. El corazón me golpeaba en el pecho. Respiré hondo, abrí el archivo cifrado y comencé a leer. El documento estaba lleno de nombres químicos y jerga técnica, pero en la parte superior había un resumen en español claro para el cliente. Mis ojos recorrieron las palabras. Sustancia detectada: tartrato de metoprolol. Concentración: 2.500 miligramos por 100 mililitros. No conocía el nombre, pero seguí leyendo. El técnico había añadido una nota clínica. El metoprolol es un betabloqueante recetado comúnmente para problemas cardiovasculares. La dosis terapéutica habitual va de 25 a 100 miligramos. La concentración detectada es exponencialmente más alta para una persona con una condición cardíaca previa. La ingestión de esta cantidad, casi con certeza, provocaría un infarto agudo de miocardio en 1 o 2 horas, cuyos síntomas serían prácticamente indistinguibles de un ataque cardíaco fatal de origen natural. Un infarto, así es como se vería. El hijo desconsolado, la muerte trágica pero no del todo inesperada de un empresario mayor. Era el asesinato perfecto. Cerré el teléfono. El café frente a mí se había enfriado. Una parte pequeña y desesperada de mí aún se aferraba a la esperanza de que todo fuera un error, un malentendido, una broma cruel y elaborada, pero esa esperanza se había desvanecido, destruida por la fría y dura ciencia en la pantalla. El documento era un certificado de defunción que, por suerte, no se había llegado a usar. Miré por la ventana del café. Los primeros indicios del amanecer empezaban a suavizar los bordes de la ciudad. Un nuevo día comenzaba. No sentía ira ni rabia. Esas emociones eran demasiado calientes, demasiado caóticas. Lo que sentía era una calma profunda y helada, la clase de calma que llega cuando toda incertidumbre se disipa y solo queda la verdad brutal e inevitable. Mi hijo había intentado matarme, y ahora yo sabía exactamente qué debía hacer. El tiempo de llorar al hijo que había perdido se había terminado. Era momento de enfrentar al monstruo en que se había convertido. Tomé de nuevo mi teléfono, pero no marqué al 911. Marqué al número privado de mi abogada, Cintia Valdés. Era hora de reunir mi ejército. Salí del café y caminé. El cielo pasaba del negro profundo de la noche a un púrpura amoratado. La primera señal de un amanecer del que me sentía completamente desconectado. La ciudad seguía casi dormida, pero mi mente estaba bien despierta, zumbando con una energía fría y eléctrica. Cada paso sobre la acera fue deliberado, cada respiración medida. El shock se había consumido, dejando en su lugar un núcleo de resolución pura e inquebrantable. Supe a quién debía llamar. Solo había una persona en la que confiaba para capear la tormenta que se avecinaba. Me detuve en una esquina tranquila y marqué de memoria su número privado. Sonó 2 veces. Una voz clara y fría, incluso a esa hora indecente, respondió:
Valdés. Cintia. Soy Joaquín. Necesito verte. Ahora. No hubo titubeos ni confusión somnolienta en su voz. Solo aceptación inmediata. Mi oficina. 30 minutos. La llamada se cortó. Su oficina estaba en el 40º piso de una torre de vidrio y acero que dominaba toda la ciudad. Cuando llegué, el edificio estaba en silencio. El vestíbulo principal vacío salvo por un guardia de seguridad solitario. Pero el ascensor privado a su piso funcionó con mi tarjeta de acceso tal como ella había dicho. Las puertas no se abrieron a una recepción, sino directamente a su despacho personal. Ella estaba junto a la ventana de piso a techo, perfilada contra el horizonte que poco a poco se iluminaba, con una taza de café medio vacía en la mano. Cintia Valdés rondaba los 40 y tantos, con la mirada firme de su padre y una mente que se movía más deprisa que la de nadie que conociera. Su padre David había sido mi mejor amigo, mi socio en los primeros días imposibles de la empresa. Conocía a Cintia desde que era una niña con coletas y un amor feroz por la discusión. La vi crecer, la vi aprobar el examen de abogacía con las más altas calificaciones, y cuando David falleció, ella asumió su papel como mi asesora legal, mi confidente y lo más cercano a una hija que tuve. Era familia forjada en décadas de historia compartida y confianza absoluta. Joaquín, dijo ella, girando desde la ventana, sus ojos afilados y analíticos recorrieron mi rostro. Pareces haber pasado por una guerra. La guerra apenas comienza, respondí. No perdí tiempo con cortesías. Me senté en una de las sillas de cuero frente a su amplio escritorio de caoba y le conté todo. Empecé por la cena en el restaurante, la conversación forzada, las sonrisas fingidas. Relaté las palabras del guardia, una historia que seguía pareciendo increíble, contándola por segunda vez. Luego deslicé mi teléfono sobre la superficie pulida del escritorio, el informe de laboratorio aún abierto en la pantalla. Ella lo tomó y su expresión se endureció al leer esas palabras clínicas y brutales. Colocó el teléfono con delicadeza, los nudillos blancos. Me miró y en sus ojos vi no solo la indignación de una abogada, sino la furia personal de una persona querida. Ese hijo de puta, susurró, las palabras saliendo como un siseo bajo y peligroso. Por fin lo hizo, por fin cruzó la línea. Se levantó y comenzó a caminar en círculos, una energía contenida como un muelle. Muy bien. La primera llamada es al fiscal del distrito. Yo lo despierto personalmente. Tendremos una orden de arresto contra Raúl antes de que salga totalmente el sol. Intento de homicidio premeditado. Con este informe de laboratorio y el testimonio del guardia, es un caso claro y cerrado. Alcé la mano. No. Se detuvo en su paseo y me miró fijamente. No, Joaquín, él intentó matarte. ¿Y qué pasa entonces?, pregunté con la voz baja pero firme. Titulares, un juicio público. El apellido Callahan, arrastrado por el barro durante meses, quizá años. Todo lo que construí, todo por lo que Alicia y yo peleamos reducido a una sordidez de true crime. Mi legado convertido en mi hijo, el asesino. Eso es una victoria, Cintia. Ella permaneció en silencio un largo instante, estudiando mi rostro. Entendió. No se trataba de lo legal, se trataba de lo justo. Entonces, ¿qué quieres?, dijo suavizando la voz. Esto no es sobre castigo, es sobre corrección, un ajuste permanente e irreversible de la realidad. La prisión es demasiado fácil, es un final que no merece. Quiero quitarle lo único por lo que estuvo dispuesto a matar. Quiero quitarle el dinero, todo. Quiero que un día despierte y se dé cuenta de que todo su mundo, el mundo que estaba tan seguro de heredar, ha desaparecido. Una sonrisa lenta y peligrosa rozó los labios de Cintia. Era la misma sonrisa que mi suegro ponía cuando estaba a punto de dejar atrás a un competidor. Ya veo, dijo. Esto no es un caso criminal, esto es una demolición. Muy bien, Joaquín, si vamos a hacer esto, lo haremos a mi manera. Necesitamos más que este informe de laboratorio. Necesitamos una imagen completa. Necesitamos saberlo todo sobre ellos. Cada dólar que deben, cada amigo que tienen, cada secreto que esconden. Tenemos que trazar toda su vida para encontrar los puntos precisos donde aplicar presión. Caminó hacia su laptop, sus movimientos llenos ahora de un propósito feroz. Conozco una firma, ex agentes del FBI y del IRS. Son discretos como fantasmas y viven para este tipo de trabajo.
Pueden averiguar qué marca de pasta de dientes usa Lucía desde 3 estados de distancia. Tendré un equipo sobre ellos al amanecer. Escarbarán en cada rincón de la vida de Raúl y Lucía. Tendremos un expediente financiero y personal completo en una semana. Asentí. Bien. Mientras ellos excavan, yo haré mi parte. Cynthia alzó una ceja. ¿Cuál es la parte que esperan que yo interprete? Expliqué. El padre afligido, el anciano despistado, deben creer que su plan casi funcionó, que tuve un problema de salud menor y nada más. Para que se confíen, deben sentirse seguros. Tienen que creer que el premio sigue al alcance. Le hablé de la llamada que esperaba de Raúl y de la idea que ya había sembrado en su cabeza. Le mencioné que estoy armando un gran fideicomiso familiar. Voy a dejar que crean que eso sigue siendo mi principal preocupación. Les voy a poner la herencia frente a la nariz. Cynthia sonrió más amplio. Deja que su avaricia los vuelva tontos. Es una estrategia clásica por una razón. Siempre funciona. Ella dirigió la mirada hacia una foto enmarcada que descansaba en su estantería. Era de cuando era adolescente, sonriendo entre su padre y yo en un bote de pesca. Mi papá siempre decía que eras mejor jugador de póker que él, murmuró. Me contaba que siempre sabías cuándo aguantar, cuándo retirarte y cuándo apostar todo. Al contemplar la foto, sentí una punzada de vacío. David habría sabido qué hacer. También me decía que eras más inteligente que los dos juntos. Tenía razón. Recuerdo que cuando tenía como 10 años, siguió Cynthia con la vista perdida por un momento. Tú y mi papá estaban en la sala, desplegando los planos del primer gran almacén por todo el suelo. Se notaba tu entusiasmo, y también recuerdo a Raúl, tendría unos 12 años, sentado en una esquina. No prestaba atención, solo rompía los brazos de uno de sus muñecos de acción, uno por uno, porque estaba aburrido. Dejamos que ese recuerdo flotara en el ambiente, un presagio oscuro del pasado, una advertencia que nunca supimos leer. Muy bien, dijo Cynthia con un tono más firme, regresando al presente. El plan está listo. Fase 1, recolectar información. Fase 2, la trampa. Mantén la calma y distráelos. Déjame lo demás a mí. Mientras ella volvía a su computadora y sus dedos volaban sobre el teclado, yo me acerqué a la ventana. El sol era ya una línea naranja intensa en el horizonte. La ciudad despertaba. Millones de luces se apagaban al rendirse ante el día. No sentía alegría ni satisfacción, solo el peso áspero y firme del propósito. Mi hijo había declarado una guerra al verter veneno en mi copa, pero allí, en ese despacho 40 pisos sobre el mundo dormido, su padre y su hermana de bautismo estaban construyendo la máquina de su derrota. El sol nacía sobre el primer día del resto de su vida, y él no tenía idea de que ya estaba perdido. No tuve que esperar mucho. A la mañana siguiente, mientras estaba en mi estudio con una taza de café negro, sonó mi celular. En la pantalla apareció el nombre de Raúl. Dejé que timbrara 4 veces, una pausa calculada para disimular la certeza con la que había esperado esa llamada. Al final contesté, modulando mi voz para sonar algo cansado, un poco débil. «Hola», dije con un tono apenas más apagado que de costumbre. «Papá, gracias a Dios que respondiste». La voz de Raúl del otro lado era una sinfonía de preocupación fingida. Era una actuación impecable, lo admito. Sonaba agitado, desesperado. Estaba tan preocupado. Lucía y yo no pudimos dormir en toda la noche. Te marcamos varias veces, pero solo iba al buzón. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Fuiste al hospital? Escuchaba su ráfaga de preguntas, sabiendo exactamente lo que eran. No era una pregunta sobre mi salud, sino una búsqueda desesperada de información. Quería saber si su plan había fracasado o si alguien lo había descubierto. Estaba tanteando cualquier señal de sospecha. Me recosté en la silla, el cuero gastado crujió suavemente, y me preparé para darle la respuesta que tanto ansiaba escuchar. «Tranquilo, hijo, estoy bien», le dije con una risa leve, como restándole importancia a su preocupación. Solo fue un susto, nada más. Vi a mi médico esta mañana. Hice una pausa, dejando que se aferrara a mis palabras. Dijo que no era más que un mal caso de indigestión. Toda esa comida cargada, las salsas. Mi estómago ya no es el de antes. El doctor explicó que a veces puede sentirse como algo serio, mucha presión en el pecho, pero me hizo unos estudios. Mi corazón está perfecto. Casi podía sentir la ola de alivio al otro lado de la línea, un suspiro discreto.
La tensión en su voz se aflojó enseguida. No estaba pendiente de lo que yo decía, sino de la ausencia de sospechas, y ahí la encontró. La historia era creíble, sencilla, lo hacía quedar limpio. Indigestión, seguro que solo fue eso, insistió una vez más, queriendo confirmar. Saliste tan rápido, te veías muy pálido. El doctor está seguro, y yo también, le respondí, dejando un tono definitivo en mis palabras. Mi cuerpo ya no es la máquina bien aceitada de antes, Raúl. Supongo que es algo con lo que debo acostumbrarme. Solté un suspiro largo, cansado, que había practicado en mi cabeza. Era un suspiro hecho para sonar como el de un hombre pensando en su propia mortalidad. Un hombre que pronto reflexionaría sobre su legado. Ese era el momento, la oportunidad perfecta. Sabes, hijo, comencé ahora con un tono más suave, más reflexivo. Ese episodio de anoche me hizo pensar mucho. Llegas a mi edad y entiendes que el tiempo no está garantizado. Tenemos que asegurarnos de dejar todo en orden. ¿Qué quieres decir, papá?, preguntó, con un nuevo matiz en su voz. La preocupación fingida se había ido, reemplazada por una curiosidad aguda y enfocada. Dejé pasar unos segundos de silencio, como si buscara las palabras adecuadas. Esta mañana estuve hablando con Cynthia Valdés, dije, soltando su nombre a propósito. La mención de mi abogada le daría a lo que venía un peso de autoridad legal. Hemos estado revisando mi patrimonio. Esa venta, 58 millones de dólares. Eso lo cambia todo, lo complica todo. Claro, sí, por supuesto, contestó Raúl rápido, ahora con un tono lleno de anticipación. Y he decidido, dije, soltando el anzuelo con una naturalidad calculada, que la mejor manera de manejarlo es crear un fideicomiso familiar importante, muy grande. Quiero asegurarme de que tú y Lucía estén bien cuidados, como corresponde. Quiero garantizar que este dinero sea una bendición para nuestra familia, por generaciones, no una carga. Cynthia está preparando los papeles mientras hablamos. Silencio. Durante 5 segundos completos, hubo un silencio absoluto al otro lado de la línea. Podía oír cómo giraban las ruedas en su cabeza. Sentía casi la avaricia ahogando todo pensamiento y todo miedo. Aquel intento fallido de asesinato, el susto, la ansiedad persistente, se esfumaron en un instante, reemplazados por la deslumbrante y hermosa promesa de una fortuna blindada por la ley. Papá, esto es increíble, no tienes que hacer eso. Estamos bien. Su protesta fue tan débil, tan transparente, que rozaba lo ridículo. Era la negativa cortés de un hombre al que acababan de entregarle las llaves del reino. Y ahí estaba. El anzuelo había clavado. La línea se tensó. El pez había mordido el cebo, el señuelo, el plomo, todo. ¡Qué tontería!, dije, representando con calidez el papel del patriarca benevolente. Eres mi único hijo. ¿Para quién más iba a hacer esto? Esto es mi legado. Asegurar tu futuro. Eso es lo único que me importa ahora. Yo no sé qué decir, balbuceó, y por primera vez creí que decía la verdad. Su mente estaba tan llena de signos de dólar que no podía formar un pensamiento coherente. Ya estaba gastando el dinero. Ya vivía en el futuro por el que había estado dispuesto a matar. Un futuro que ahora creía le era servido en bandeja de plata. No digas nada, dije con voz suave. Quédate cerca. Cynthia necesitará que tú y Lucía vengan a firmar unos documentos preliminares dentro de una semana más o menos. Hablaremos más entonces. Por ahora, necesito descansar. Este viejo está más cansado de lo que pensaba. Claro, papá. Descansa y gracias. De verdad, gracias. Colgué el teléfono y lo posé con suavidad sobre el escritorio. El silencio del estudio volvió a inundarlo todo. Miré la pantalla oscura, mi reflejo apenas un fantasma en su superficie. No sentí alegría ni triunfo, solo una fría y sombría satisfacción. La actuación había sido un éxito. Había usado su propia codicia monstruosa como arma contra él y había funcionado a la perfección. Ahora era un participante voluntario, incluso ansioso, en mi plan. Se sentía seguro, se sentía victorioso. Buscaría un bolígrafo para firmar su nombre, no sombras en las esquinas. Me había comprado tiempo. Tiempo para que los investigadores de Cynthia acabaran. Tiempo para que yo construyera la trampa perfecta e inescapable. El juego ahora se jugaba en mis términos, por mis reglas, y mi hijo no tenía idea de que ya había perdido. Pasó una semana.
Fue la semana más silenciosa y disciplinada de mi vida. Viví mis días con una calma deliberada, casi meditativa. Contestaba las llamadas de Raúl, que llegaban a diario, ahora cargadas de una calidez empalagosa y servil. Preguntaba por mi salud, por mi apetito, por mis conversaciones con Cynthia. Cada pregunta era una sonda suave, una comprobación nerviosa para asegurarse de que la gallina de los huevos de oro seguía poniendo. Jugué mi papel a la perfección, el padre mayor agradecido por el repentino desborde de afecto de su hijo, sin darse cuenta de la corriente que lo arrastraba. Le dije que Cynthia estaba resolviendo las complejidades, que esas cosas llevan tiempo. Él esperó con paciencia. Claro que sí. ¿Qué importa una semana más cuando uno cree que al final lo esperan 58 millones de dólares? Mientras yo lo calmaba con palabras tranquilizadoras, los investigadores de Cynthia avanzaban como tiburones en las aguas turbias de la vida de mi hijo. Al octavo día llegó un correo de Cynthia. La línea de asunto contenía una sola palabra: informe. El cuerpo estaba vacío, salvo por un PDF fuertemente encriptado. Lo abrí, y la calma que había cultivado con tanto cuidado se transformó en un nudo duro y frío de repulsión en mi estómago. El documento no era solo un reporte financiero. Era el retrato de una vida vivida en un estado de absoluta y temeraria desesperación. Comenzaba con un resumen que me dejó sin aliento. Deuda total sin garantía, $750,000. Esto se distribuía en una cantidad mareante de tarjetas de crédito, una docena de ellas, cada una al tope de su límite. American Express Centurion, Visa Black, con nombres que prometían exclusividad y prestigio. Fui pasando las páginas con los gastos detallados. Parecían escritos para una vida de fantasía. Hoteles 5 estrellas en el Caribe. Una compra de $10,000 en una boutique de Milán. Una sola cena en México que costó más que el primer coche que tuve. Era un estilo de vida de sueños con champán y caviar, sostenido únicamente en plástico y promesas rotas. Pero eso era apenas el inicio. Seguí leyendo. Tenían arrendado un Porsche Cayenne para ella y un BMW Macinco para él, con cuotas mensuales descomunales. Llevaban 3 meses de atraso en ambos. Ya habían comenzado a llegar las notificaciones de embargo. Poseían una casa enorme en una comunidad cerrada, la imagen perfecta del éxito suburbano. Una casa para la cual yo había puesto la cuota inicial como regalo de bodas, creyendo que allí levantarían un hogar, una familia. Descubrí entonces que 2 años atrás habían pedido una segunda hipoteca sobre la propiedad, endeudándose con la misma base que yo les había regalado. La habían exprimido hasta dejarla vacía. Ahora estaban 90 días en mora en ambas hipotecas. El proceso de ejecución hipotecaria estaba por comenzar, y todavía se ponía peor. Los investigadores encontraron una serie de préstamos personales con intereses altísimos. No eran de bancos, eran de prestamistas privados, de esos que no envían cartas amables cuando no les pagas. La suma ascendía a otro $500,000. Eran préstamos solicitados para pagar otros préstamos, un acto desesperado y frenético para evitar que toda la ilusión se derrumbara. Estaban hundidos. El total, cuando se sumaron todas las cifras, era estremecedor. Raúl y Lucía, mi exitoso hijo y su encantadora esposa, debían más de $2 millones. No solo vivían por encima de sus posibilidades, vivían en una realidad económica totalmente distinta, un mundo ficticio sostenido por mentiras y deudas hasta el límite. Me recosté en la silla, con los números bailando ante mis ojos, y de pronto todo cobró un enfoque aterrador. El intento de asesinato, el frasco de veneno, el plan calculado y frío. Yo había creído que se trataba de codicia, simple, fea, impaciente. Imaginaba que querían adelantar la herencia para financiar una vida de lujos aún mayores, pero me equivoqué. No era para costear un sueño futuro, era para escapar de una pesadilla presente. Los $58 millones no eran un premio ni un golpe de suerte, sino un salvavidas, la única salida para evitar el derrumbe total de su mundo. El embargo, los embargos de bienes, los prestamistas peligrosos exigiendo su dinero, todo estaba a punto de caerles encima. No solo ansiaban mi dinero, estaban aterrados, eran animales acorralados dispuestos a todo para sobrevivir. Esa comprensión me cayó encima fría y pesada como una lápida. No era un crimen pasional, ni un simple acto de avaricia. Era una decisión empresarial, un cálculo de riesgo helado y preciso. En sus mentes,
Borrar 2 millones de deuda y acceder a millones más valía mucho más que el riesgo de ser descubiertos. Mi vida se había reducido a un número en una hoja de balances y habían decidido cobrarla. Volví a mirar el informe. Nombres de restaurantes, marcas de diseñador, destinos exóticos. Era una vida hueca, vacía, un espectáculo para un público inexistente. Habían construido una hermosa casa de naipes al borde del precipicio y el viento ya comenzaba a soplar. Apostaron todo a que yo moriría pronto, por la naturaleza o por sus manos. Un nuevo tipo de ira empezó a hervir en mí, distinta del impacto inicial y la traición. Era una furia fría y precisa. Mi hijo no solo intentó matar a su padre, tomó cada regalo, cada oportunidad, cada acto de amor que le di y lo transformó en un arma contra mí. Usó mi generosidad para costear el mismo estilo de vida que ahora amenazaba con destruirlo y decidió que mi muerte era el precio de su salvación. Cerré el archivo. La primera pieza del rompecabezas estaba en su sitio. Ahora entendía su motivo no solo con el corazón, sino con la lógica fría y dura de un balance, y era mucho más horrible de lo que jamás imaginé. Reenvié el correo a Cynthia con una nota sencilla. La base está podrida. Sigue investigando. Si el primer informe de los investigadores fue un golpe en el estómago, el segundo, que llegó 4 días después, fue una puñalada al corazón. Pasé esos días en un estado de furia helada, procesando la magnitud de la desesperación financiera de mi hijo. Creí haber entendido el motivo. Pensé que ya había visto lo peor. Pero estaba equivocado. Había niveles más profundos y oscuros de traición que jamás había imaginado. El correo de Cynthia llevaba otra vez una sola palabra: actualización. Abrí el archivo adjunto, y esta vez no era una hoja de cálculo de deudas y atrasos, sino un conjunto de notas de campo, resúmenes de entrevistas y transcripciones de audios del equipo de investigación. Habían estado indagando en las actividades recientes de Raúl y Lucía, tratando de averiguar cómo planeaban usar el dinero que estaban tan seguros de recibir. Mis ojos se detuvieron en los nombres de varias galerías de arte de alto nivel en México, Buenos Aires. Sentí un nudo de confusión. ¿Qué tenía que ver todo esto con ellos? Vi el nombre del primer contacto: Lucía Morales. Empecé a leer la transcripción de una llamada grabada legalmente por un investigador que fingía ser asistente de galería. La voz de Lucía, según las notas, sonaba refinada, ensayada y con un aire calculado de solemnidad. «Sí, mi nombre es Lucía Morales», decía la transcripción. «Mi suegro es Joaquín Calderón. Quizá conozca su empresa, Calderón Logística». Hacía una pausa, dejando que el peso del nombre y la riqueza implícita surtieran efecto. Lamentablemente, la salud de Joaquín ha empeorado. Está en sus últimos días, me temo, y tratamos de poner en orden sus asuntos. Es un momento difícil para la familia. Mis manos comenzaron a temblar. En sus últimos días, hablaba de mí como si ya fuera un fantasma. La transcripción seguía. Mi difunta suegra, Alicia, era una apasionada coleccionista de arte. Dejó una colección pequeña pero significativa de pinturas estadounidenses de la posguerra. Mi suegro me ha encargarme de la venta de esa colección. Quiere que se haga de manera discreta, una venta privada a un coleccionista selecto. Prefiere evitar la publicidad y las comisiones de una gran casa de subastas. Desea asegurarse de que el legado de ella encuentre un buen hogar. Tuve que dejar de leer. Aparté la silla del escritorio y caminé hasta la pared de mi estudio. Allí colgaba la primera pintura que Alicia y yo compramos juntos. Era un pequeño paisaje de un artista joven y desconocido que habíamos conocido en una feria callejera. En realidad no teníamos el dinero, lo pagamos en 5 plazos. Recuerdo el día que lo llevamos a nuestro diminuto apartamento. El rostro de Alicia brillaba de una alegría tan pura que casi dolía mirarla. Lo colgó en la pared y dijo: «Ahí está. Esa es nuestra ventana al mundo que vamos a construir, Joaquín». Mi mirada se deslizó hasta otro cuadro, un gran lienzo abstracto y caótico de azules intensos y naranjas encendidos. Ella lo había comprado la semana en que la declararon libre de cáncer tras su primera larga y brutal batalla contra la enfermedad. «Así es como se siente la recuperación», me había dicho ella, con su mano entrelazada en la mía. Un caos hermoso, aterrador y maravilloso. Cada cuadro en mis paredes era un capítulo de nuestra vida juntos. La colección no era una inversión, ni un patrimonio.
Era el alma de Alicia plasmada en óleo y acrílico. Ella no solo coleccionaba arte, coleccionaba sentimientos, instantes, triunfos y penas. Su espíritu vivía en cada pincelada, en los colores, en la esencia misma de los lienzos. Regresé al escritorio y me obligué a seguir leyendo. El informe detallaba cómo Lucía había enviado fotografías de alta resolución de las pinturas a las galerías. Fotos tomadas con su teléfono a escondidas durante las visitas que había hecho a mi casa en los últimos meses. Esas visitas en las que me traía sopa, esponjaba mis almohadas y preguntaba por mi salud con ese mismo interés falso y empalagoso. Todo ese tiempo no estaba cuidando a un familiar, estaba estudiando el terreno, estaba inventariando el alma de mi esposa, preparándose para venderla al mejor postor. Los investigadores habían visitado en persona una de las galerías. El dueño recordaba su conversación con Lucía. Dijo que su suegro estaba empeorando rápido, citaba el informe. Afirmó ser la única heredera de la colección y quería establecer un valor base para el patrimonio. Fue muy clara en que todo debía mantenerse estrictamente confidencial hasta que, en sus palabras, lo inevitable suceda. Lo inevitable, mi muerte. Cerré los ojos, los vi, a Raúl y a Lucía caminando por mi casa. Sus ojos recorriendo las paredes sin ver los recuerdos, sin ver el amor, sin ver a Alicia. Solo veían etiquetas de precio. Miraban una vida entera de pasión y veían una forma rápida de pagar sus tarjetas de crédito. Veían el legado de mi esposa y lo reducían a un anticipo para un Porsche nuevo. El intento de matarme había sido por dinero. Mi dinero. Esa era una traición que comenzaba a entender de manera lógica. Pero esto se sentía distinto. Esto era una profanación. Era un acto de borrado. No solo intentaban matarme, querían aniquilar la memoria de mi esposa, convertir su espíritu en efectivo. Y Raúl, mi hijo, se había quedado mirando, dejando que sucediera. Había permitido que su esposa, esa carroñera de ropa de diseñador, diera vueltas sobre el legado de su propia madre. Fue cómplice de cada mentira, de cada insinuación susurrada sobre mi salud deteriorada. Esta era una traición tan profunda, tan monstruosa, que eclipsaba todo lo demás. No solo le estaba robando a su padre, estaba saqueando la tumba de su propia madre. La fría ira analítica que sentía por sus deudas se transformó en un fuego blanco de furia justiciera. Esto ya no era un juego de ajedrez estratégico, era una guerra santa. Los 58 millones de dólares eran solo dinero. Papel, pero la colección de Alicia era sagrada, y ellos se habían atrevido a profanarla. Miré la última pintura que ella había comprado, un paisaje marino sereno, casi etéreo, que colgaba frente a mi escritorio. Ella podía sentarse a contemplarlo durante horas. «Qué tranquilo es, Joaquín», solía decir ella. «Se siente como volver a casa». Mi determinación se transformó en algo parecido al acero templado. El hombre que había ocupado el lugar del padre que lloró por su hijo perdido ya no estaba. La parte de mí que anhelaba alguna explicación, algún atisbo de redención para Raúl, murió entonces. No se puede redimir un alma que ya ha sido vendida. Tomé el teléfono y llamé a Cintia. Respondió en el primer timbrazo. Le dije, recibí el informe. Mi voz sonaba distinta ahora. Toda la debilidad fingida, toda la fragilidad puesta en escena, se había evaporado. Era la voz del hombre que había construido un imperio desde cero, la voz que no había utilizado en años. «Joaquín, lo siento mucho», empezó ella. «No lo estés», la interrumpí. «Prepárate, ya no voy a recolectar más inteligencia. Ya no quiero jugar, ya no quiero solo corregirlos, Cintia. Quiero edificar un muro de consecuencias tan alto y tan grueso que nunca vuelvan a ver la luz del día. Quiero borrarlos». Creí que la ira que sentía por la traición a la memoria de Alicia era la etapa final, que mi resolución ya estaba definitivamente forjada. Estaba equivocado. Faltaba un último informe del equipo de Cintia que convertiría mi furia en un bloque de hielo sólido. Llegó al día siguiente. La línea del asunto era simplemente informe final. Abrí el documento y en la primera página había una copia de alta calidad de un formulario legal. Un poder médico, un documento que otorgaba autoridad total e irrestricta a un tal Raúl Calderón para acceder a cualquier expediente médico y tomar decisiones críticas sobre la salud de su padre, Joaquín Calderón. Mi firma aparecía al pie, un trazo confiado y conocido, pero no era mi firma.
He firmado cientos de miles de documentos en mi vida, desde contratos multimillonarios hasta tarjetas de cumpleaños. Conozco cada curva, cada ángulo, cada imperfección sutil. La firma en ese documento era una falsificación magistral, una imitación casi perfecta, lo bastante buena como para engañar a cualquier empleado o administrador hospitalario que no buscara la mentira. Pero era mentira. Nunca firmé tal documento. Nunca en mis peores pesadillas habría pensado en dar a mi hijo ese tipo de poder sobre mi vida. Las notas del investigador bajo la imagen eran breves y escalofriantes. El documento había sido presentado en el departamento de registros de mi hospital principal hace 3 meses. 3 meses. No fue un impulso reciente y desesperado. Fue un plan a largo plazo puesto en marcha mucho antes de que se finalizara la venta de la empresa. Había estado preparando el terreno durante meses. Al desplazarme a la página siguiente, comenzó a desvelarse el verdadero horror de su plan. Los investigadores habían citado los registros de acceso del hospital y el informe detallaba cada archivo que Raúl había solicitado y recibido utilizando ese documento falsificado. Mi historial cardíaco completo, los resultados íntegros de mi última prueba de esfuerzo, un listado detallado de mis medicamentos con dosis y efectos secundarios conocidos y mis alergias registradas. Él había obtenido un plano operativo completo de las fragilidades específicas de mi cuerpo. Pero los investigadores no se detuvieron ahí, siguieron las huellas digitales. La parte final del informe detallaba el historial de búsquedas en Internet desde varios teléfonos desechables y computadoras de bibliotecas públicas, todas rastreadas hasta mi hijo. Los términos de búsqueda aparecían en una lista sencilla, un cronograma de un asesinato planeado, cómo obtener los expedientes médicos de un padre, medicamentos de acción rápida que provoquen un infarto, betabloqueadores sin sabor de venta libre, dosis letal de metoprolol para varón de 200 libras con antecedentes cardíacos, cómo fingir una muerte natural, una autopsia detecta una sobredosis de metoprolol. Leí la lista 2 veces, luego una tercera. Las palabras quedaban suspendidas en la página, duras e innegables. Era la pistola humeante, la pieza final que faltaba del rompecabezas. Lo conectaba todo. El documento falsificado fue cómo obtuvo la información. Las búsquedas en Internet mostraban su intención y el informe del laboratorio del restaurante era la prueba de su ejecución. Me recosté y por primera vez comprendí la magnitud monstruosa de sus actos. No se trataba solo de un hijo intentando matar a su padre por dinero. Era un estratega ejecutando un plan meticulosamente investigado. Había estudiado mis registros médicos como un general estudia un mapa del territorio enemigo, buscando el punto exacto de debilidad para lanzar su ataque. Abordó mi asesinato con la precisión clínica y desapegada de un científico, resolviendo una ecuación. Mi vida era una variable que necesitaba eliminar. La intimidad de todo esto fue lo que me rompió. Había tomado la información más privada de mi existencia, los mismos datos que los médicos usaban para mantenerme con vida, y los había convertido en un arma contra mí. Era la perversión máxima del vínculo entre padre e hijo. Un hijo está destinado a ser protector, un guardián en la vejez. Mi hijo se había convertido en mi asesino. En ese momento, cualquier sentimiento que aún tuviera por él, cualquier sombra del niño que fue, se convirtió en ceniza y se desvaneció. El hombre que había hecho esto no era mi hijo, era un desconocido, un depredador frío y calculador que me miraba y no veía a un padre sino a un obstáculo. La conexión emocional, el lazo que me unió a él durante 40 años, se rompió finalmente y sin retorno. La ira ya no estaba, sustituida por algo mucho más frío y peligroso, una certeza vacía y profunda. No quedaban preguntas, no quedaban dudas, solo quedaba el desenlace. El tiempo de investigar había terminado. El momento de actuar había llegado. Tomé mi celular. No necesitaba buscar el número de Cynthia. Lo marqué de memoria. Contestó de inmediato. ¿Lo viste?, preguntó, su voz cargada de furia. Lo vi, respondí con calma, mi tono firme y sin rastro de emoción. Era la misma voz que usaba al cerrar un trato, la voz de la victoria. Tenemos todo lo necesario. La imagen está completa. ¿Qué quieres hacer, Joaquín? Es hora de fijar la reunión, dije. Reserva la sala principal para el próximo martes. Diles que es la firma oficial del fideicomiso familiar Callahan, que lleguen preparados para celebrar. Hice una pausa,
mirando por la ventana el cielo despejado. Es el momento de la lectura del testamento, por decirlo así. Excepto que lo único que pienso darle a mi hijo es la verdad, cada detalle condenatorio de ella. El día de la reunión llegó bajo un cielo gris como pizarra. Me paré junto a la ventana en la sala de juntas del piso 40 de Cynthia, observando la ciudad desde lo alto. Los autos parecían pequeños insectos metálicos moviéndose con propósito, ajenos al acontecimiento silencioso que estaba por cambiar destinos sobre sus cabezas. La sala estaba diseñada para el poder. Una larga mesa de caoba oscura, pulida hasta reflejar la luz opaca, dominaba el espacio. 12 sillas altas de cuero permanecían erguidas como centinelas solemnes. No era un lugar para charlas familiares. Era un campo donde se forjaban fortunas y se quebraban futuros. Cynthia y yo llevábamos 1 hora preparando todo. Casi no hablábamos, no hacía falta. Cada paso estaba planificado, cada documento revisado 3 veces. Frente a su asiento descansaba una pila ordenada de 5 gruesas carpetas azules. Para cualquiera eran simples papeles legales. Para nosotros, un arsenal. Ella las acomodó con precisión, como una cirujana preparando sus instrumentos antes de la primera incisión. A las 10 en punto, la puerta se abrió. Raúl y Lucía entraron trayendo consigo una energía triunfante que contrastaba con la solemnidad de la sala. Venían vestidos para la ocasión. Raúl llevaba un traje a medida que nunca le había visto, y Lucía lucía un vestido brillante y costoso, un destello de color entre los tonos apagados del lugar. Irradiaban una felicidad exaltada, casi frenética, la que se desprende de una victoria largamente esperada. «Papá», exclamó Raúl con una sonrisa tan amplia que parecía forzada. Se acercó y me envolvió en un abrazo. Era la primera vez en 20 años que él tomaba la iniciativa. Yo permanecí inmóvil, con los brazos a los costados, soportando el contacto. Se sentía como el abrazo de un extraño, una invasión que me erizaba la piel. Olía a colonia cara y a codicia. Lucía lo siguió, besándome la mejilla. «Joaquín, te ves estupendo», dijo alegre, con los ojos brillantes. «Mira, te dijimos que un poco de descanso era todo lo que necesitabas». Su mirada se desvió detrás de mí y se clavó en el montón de carpetas sobre la mesa. Un destello de codicia pura, nítida, apareció y desapareció en un segundo, pero yo lo noté. Recibieron a Cynthia con un aire casi indiferente. «Cynthia, qué gusto verte», dijo Raúl, mientras ya se acomodaba en una silla. Para ellos, ella no era más que la asistente legal que procesaba su buena fortuna. No sabían que estaban frente a la arquitecta de su caída. Se sentaron del otro lado de la mesa, representando la imagen perfecta de una pareja feliz a punto de volverse inmensamente rica. Se tomaban de la mano, entrelazando los dedos. Lucía no dejaba de sonreír. Sus ojos iban de mi rostro a las carpetas azules una y otra vez. Raúl se recostó en la silla fingiendo un aire de mando, como si la sala, la mesa y la herencia ya fueran suyas, y dijo, frotándose las manos, «El gran día, la firma del fideicomiso familiar Callahan». «Suena bien, ¿verdad, querida?» «Suena como un legado», contestó Lucía con voz suave y reverente. Los observaba como un científico que estudia un espécimen bajo el microscopio. Analizaba sus expresiones, su lenguaje corporal, cómo se iluminaban sus ojos cuando hablaban del futuro. Un futuro construido sobre mi muerte, un futuro que nunca llegaría. Una calma extraña se posó sobre mí, un desapego profundo, casi como fuera de mi propio cuerpo. Grababa en mi memoria aquel instante, esa última escena fugaz de su ignorancia feliz. Era la última vez que los vería sonreír. Cynthia, siempre profesional, les ofreció café o agua. Ambos aceptaron agua. La emoción los tenía sedientos. Mientras la asistente servía, Raúl ya hablaba de planes. «Pensábamos en un viaje a las islas griegas para celebrar», dijo mirándome. «Deberías venir, papá. Te mereces unas verdaderas vacaciones». «Es un buen detalle de tu parte, hijo», respondí con voz serena. La sala quedó en silencio cuando la asistente salió cerrando la pesada puerta, cuyo clic retumbó en el espacio como un cierre definitivo. Era el sonido de una trampa activándose. Cynthia se sentó, con postura impecable y rostro imposible de leer. Apoyó las manos sobre la mesa enmarcando las carpetas. Miró primero a Raúl y luego a Lucía, sosteniendo su mirada por un largo momento incómodo.
La energía entusiasta de la sala empezó a agriarse, apareciendo la primera sombra de inquietud. Gracias a ambos por venir, comenzó con voz clara y firme, rompiendo el silencio. Antes de pasar a cualquier firma, hay unos puntos preliminares en la agenda que debemos revisar. Su tono era estrictamente profesional, pero la expresión en sus ojos revelaba otra cosa. Era la mirada de un depredador que sabe que la caza ya terminó. La sonrisa de Raúl se desvaneció apenas un instante. La mano de Lucía se aferró con más fuerza a la suya. El aire se volvió espeso, cargado de verdades no dichas. La función había terminado. La ejecución estaba por comenzar. Cynthia dejó que el silencio se extendiera durante un largo momento. Juntó las manos sobre la mesa, su rostro tan sereno e impenetrable como una estatua de mármol. Raúl y Lucía se movieron inquietos. Sus sonrisas de triunfo parecían ahora máscaras frágiles. «Gracias a ambos por venir», repitió ella, con una voz que cortó la tensión con precisión. «Como dije, hay algunos puntos preliminares que tratar antes de cualquier firma». Tomó la carpeta que estaba arriba del montón. El suave crujido al abrirla resonó exageradamente fuerte en la quietud de la sala. Deslizó un solo documento sobre la mesa brillante hacia ellos. Era el informe del laboratorio. Punto 1. Declaró Cynthia sin mostrar emoción. Este es un reporte toxicológico de un laboratorio privado certificado, realizado sobre una muestra tomada de la mesa de su padre en el restaurante Mirador hace 2 semanas. Los ojos de Raúl bajaron al papel. Su rostro se endureció. Cynthia no necesitaba que lo leyera. Ella conocía el contenido de memoria. Detalla una concentración de tartrato de metoprolol aproximadamente 25 veces la dosis terapéutica estándar. Una cantidad que, según el laboratorio, y cito, casi con certeza provocaría un infarto mortal en un paciente con el historial cardíaco conocido del señor Callahan. Lucía miró el papel y luego a su esposo, su expresión dividida entre la confusión y un horror creciente. Raúl no la miró. No podía. Se quedó fijo en esas palabras condenatorias en blanco y negro. Antes de que pudieran hablar, Cynthia ya tenía abierta la segunda carpeta. Punto 2. Anunció mientras deslizaba un abultado estado financiero que cayó al lado del primero. Esto es un análisis completo de su situación económica actual. Un resumen consolidado de todos los activos y pasivos. Se detuvo, dándoles tiempo para asimilar la portada. Incluye 2 hipotecas en mora, varios procesos pendientes de embargo de vehículos y una deuda no asegurada total de $340,000. También especifica que el proceso de ejecución hipotecaria de su casa está programado para iniciar el próximo mes. El color se borró del rostro de Lucía. La chispa de alegría desapareció por completo, reemplazada por una palidez enfermiza. Su mano, que descansaba sobre la de Raúl, se retiró como si se hubiera quemado. La fantasía se había evaporado. La dura realidad estaba ahora sobre la mesa entre ellos. Yo no entiendo», balbuceó Lucía mirándome. «¿Qué es esto?». Cynthia no le respondió. Ya abría la tercera carpeta. Punto 3. Esta es una transcripción de una llamada telefónica realizada por usted, señora Callahan, a la Galerías de Arte en Ciudad de México. Los ojos de Cynthia, fríos y filosos como fragmentos de hielo, se clavaron en los de Lucía mientras leía de la hoja con un tono plano y sin emoción. «Mi suegro, Joaquín Calderón. Su salud ha empeorado. Me temo que está en sus últimos días. Me ha encargado manejar la disposición de la colección en silencio». Raúl por fin miró a su esposa, con una mezcla de incredulidad y reproche en su rostro. Sabía de la deuda, pero esto era nuevo para él. Era su propia traición secreta. Y finalmente, dijo Cynthia bajando la voz. Punto 4. Abrió la última carpeta y deslizó el contenido sobre la creciente pila de pruebas. Una copia de un poder médico falsificado presentado en el Hospital General Santa María hace 3 meses y un registro correspondiente de búsquedas en Internet hechas desde teléfonos desechables con frases que incluían, entre otras, dosis letal metoprolol y cómo simular una muerte natural. Eso era todo, la pieza final. La sala quedó completamente en silencio. No había respiración, no había movimiento. Era el silencio de una tumba. Raúl y Lucía ya no parecían personas. Eran estatuas del terror, con los rostros congelados en expresiones de horror absoluto. El hermoso futuro que celebraban minutos antes
había sido desmantelado sistemática y brutalmente ante sus propios ojos. Lucía fue la primera en recuperar la voz, un susurro débil y tembloroso. Esto es un error. Nosotros no, yo no. Fue entonces cuando hablé. Mi voz no estaba llena de ira ni era fuerte. Estaba cargada de un cansancio tan profundo que parecía absorber todo el aire de la habitación. Miré directamente a mi hijo. No habrá ningún fideicomiso familiar, Raúl. La contundencia de mis palabras les golpeó como un golpe físico. La última chispa de esperanza en sus ojos se apagó. Cynthia tomó la señal. Su padre tiene razón, dijo, recuperando su tono profesional. No hay ningún fideicomiso para que ustedes lo firmen, porque la disposición de los 58 millones de dólares ya fue finalizada. Dejó que esa afirmación flotara en el aire un momento. La suma completa ha sido transferida a un nuevo fideicomiso irrevocable de carácter benéfico. Se llama Fundación Alicia Montoya. Observé sus rostros mientras Cynthia continuaba girando el cuchillo con fría precisión legal. El estatuto de la fundación es otorgar becas a jóvenes artistas emergentes y financiar santuarios de animales y esfuerzos de conservación de la vida silvestre, las dos causas que su madre más amaba en este mundo. Los miró a ambos. Los documentos fueron firmados y registrados legalmente la semana pasada. La fundación ya está en funcionamiento. No tienen acceso, no tienen control, no verán ni un solo centavo. El derrumbe fue total. Lucía dejó escapar un sonido, mitad sollozo, mitad jadeo. Raúl simplemente se quedó sentado, roto, su mundo demolido. Y entonces tracé su futuro. Tienen dos opciones, dije con la voz tan calma y firme como la mano de un cirujano. Son las únicas dos opciones que les quedan en este mundo, así que les sugiero que escuchen con atención. Opción 1. Terminamos esta reunión ahora mismo. Cynthia llamará al fiscal, con quien mantiene una relación de trabajo muy cercana. Todo este conjunto de pruebas estará sobre su escritorio en menos de una hora. Serán arrestados y acusados de fraude en conspiración e intento de asesinato. La evidencia es aplastante. Ambos serán condenados. Pasarán décadas en prisión. Sus vidas, tal como las conocen, se habrán terminado. Los dejé imaginarlo. Las esposas, el juicio, la celda. Continué, existe la segunda opción. Cynthia deslizó un documento grueso sobre la mesa, seguido de una pluma. Ustedes firman esto. Es un acuerdo legalmente vinculante e irrevocable. En él, renunciarán a cualquier reclamo futuro sobre mi herencia o la de su madre. También transferirán la escritura de su casa, cuyas hipotecas ya han sido saldadas por una sociedad y cuyo título ahora pertenece a la Fundación Alicia Montoya. Harán una maleta pequeña cada uno y saldrán de esta oficina y de mi vida para siempre. No volverán a contactarme ni a nadie relacionado conmigo. A cambio, terminé, no presentaré cargos. Esta evidencia, dije señalando la pila sobre la mesa, será guardada en una bóveda de seguridad bajo custodia de este despacho. Si alguna vez incumplen lo pactado, será entregada de inmediato a las autoridades. Tendrán su libertad, pero nada más. Comenzarán de cero con solo la ropa puesta. Me recosté en la silla. Cynthia y yo no dijimos más. La decisión era suya, ruina o prisión, borrarse o extinguirse. La pluma permanecía en la mesa entre ellos esperando. No hablaron, no era necesario. La elección era entre una vida hecha pedazos o ninguna vida. Observé cómo la mano de mi hijo, temblorosa, se extendía hacia la pluma. No leyó el documento. Simplemente firmó en la línea que Cynthia le señaló. Su firma, antes tan firme, era ahora un garabato casi ilegible de un hombre derrotado. Empujó los papeles hacia Lucía. Sus lágrimas cayeron silenciosas sobre la hoja, manchando la tinta mientras ella añadía su nombre a la rendición. Se levantaron con movimientos lentos y mecánicos. No me miraron. No pudieron. Salieron de la sala de juntas dejando atrás su avaricia, su ambición y todo su futuro. La pesada puerta se cerró tras ellos y en el silencio que siguió no sentí victoria, sino la profunda y callada tristeza de un final necesario. Eso fue hace 3 meses. Las estaciones cambiaron. Ya no estoy en mi casa grande y silenciosa. Estoy de pie en una pequeña y luminosa galería de arte en el centro. El aire huele a pintura fresca y a posibilidades. Las paredes están cubiertas de lienzos vibrantes y audaces,
obra de jóvenes artistas que ven por primera vez sus sueños hacerse realidad. Esta es la exposición inaugural financiada por la Fundación Alicia Montoya. A mi lado, una joven con manchas de pintura en las manos y fuego en la mirada me explica su obra. Es una explosión caótica y hermosa de colores que me recuerda tanto a mi esposa. La escucho de verdad, con atención, y me descubro sonriendo. Es una sonrisa auténtica, de esas que iluminan la mirada. Se siente extraña, pero al mismo tiempo bienvenida. Antes pensaba que un legado era algo que se heredaba, una antorcha de bienes y riquezas que pasaba de una generación a otra. Dediqué toda mi vida a construir algo para dejarle a mi hijo. Hoy entiendo que estaba equivocado. Un verdadero legado no es lo que entregas a tu familia, sino lo que siembras en tu comunidad. Son las oportunidades que generas, el bien que dejas en el mundo y que seguirá creciendo mucho después de que tu nombre se haya olvidado. Al quitarle a mi hijo una fortuna que nunca mereció, le di lo único que mi dinero jamás podría comprarle, la posibilidad de forjar su propio destino, una vida basada en el esfuerzo y el carácter, no en una herencia. Si aprovecha esa oportunidad es decisión suya, no mía. Su historia ya le pertenece. Pero lo más importante es que transformamos lo oscuro y dañino que había provocado su codicia. Convertimos la traición de un hijo en la primera exposición de un artista, convertimos el veneno en pintura, transformamos una posible herencia en una oportunidad real para cientos de personas a las que nunca conoceré. Al hacerlo, honré a mi esposa de una manera que vender su colección jamás hubiera logrado. Mantengo viva su esencia no guardándola en una casa silenciosa, sino dejándola encender los sueños de los demás. No encontré paz en la venganza, la encontré en el propósito. Gracias por acompañarme en este camino. Si esta historia te gustó, dale un me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios.